A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. En un pequeño pueblo francés, una jovencita llamada Emma, hija de granjeros y educada en un convento, se casó con un médico que, al parecer, ejercía su profesión sin grandes pasiones. Y no solo su profesión estaba ausente de esos fuegos que queman, su vida toda era más o menos un desierto prosaico, sin ninguna pincelada de color. En cambio, Emma, su esposa, era una mujer llena de sueños y de fogosas pasiones, de corazón ligero y volátil. Y después de estar casada, tuvo un amor platónico, que cuando terminó, la dejó sumida en una profunda depresión. De aquel abismo de oscuridad romántica, la sacó un personaje que le enseñó un amor que de platónico no tuvo nada. Y luego, su vida se llenó de amores desordenados que la lanzaron a un vértigo de autodestrucción. Al final, Emma, esposa del médico Carlos Bovary, acabó con su vida, y solo después el doctor Bovary descubrió cuál había sido la relación de su esposa con otros hombres. Esta novela, que causó escándalo en su momento, es de Gustave Flaubert, escritor francés que trazó un cuadro realista de las pasiones humanas. Flaubert, el novelista, estaba naciendo un día como hoy, 12 de diciembre de 1821, y desde la soledad de su silencio nos dice que los recuerdos no llenan nuestra soledad, sino que, por el contrario, la hacen más profunda. En sucesos, un día como hoy. Titulares. Designan defensores públicos para alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis en el caso magnicidio FB. Desabastecimiento de insulina en Ecuador. El riesgo crece para los pacientes. Ecuador recibe un reconocimiento histórico en los World Culinary Awards. Irregularidades en postulantes a la comisión que elegirá al nuevo fiscal general del Estado. Un cuarto de siglo al servicio de la ciudad. Trabajadores municipales recibieron homenaje. Presuntos secuestradores extorsivos guardan prisión preventiva. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Telesucesos. Adelante con la información. Ecuador recibe un reconocimiento histórico en los World Culinary Awards. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, recibió oficialmente en Emiratos Árabes Unidos el trofeo otorgado al restaurante ecuatoriano Zero Lab by Uniandes, ganador del mejor Fine Dining de Latinoamérica 2025. El reconocimiento fue entregado personalmente al presidente por los chefs quiteños Gallardo, padre e hijo, en el Emirates Palace Mandarín Oriental de Abu Dhabi, en una ceremonia que destacó la relevancia mundial del logro. Durante el evento, el presidente reafirmó su admiración por la cocina ecuatoriana y su compromiso de promoverla a nivel internacional. Este hito se enmarca además en la Fórmula 1 en Abu Dhabi, donde los chefs presentaron una propuesta culinaria desarrollada y perfeccionada en el laboratorio Zero Lab de Uniandes, considerada una verdadera obra de arte comestible. La degustación fue realizada ante 150 invitados de alto perfil entre empresarios, diplomáticos, artistas, inversionistas y miembros de la realeza. Este reconocimiento consolida a Ecuador como un referente emergente en la alta cocina global y proyecta una agenda gastronómica internacional para el 2026 con presentaciones en Houston, Berlín, Milán, Nueva York y Dubái. Un cuarto de siglo al servicio de la ciudad. Trabajadores municipales recibieron homenaje. El Salón de la Ciudad se convirtió en un espacio lleno de abrazos, orgullo y celebración. Familias enteras, amigos y compañeros acompañaron a más de 50 empleados municipales que fueron reconocidos por una trayectoria intachable al servicio del Distrito Metropolitano de Quito. Entre los aplausos se escuchaban frases que lo decían todo. Felicidades, mamita. Estamos orgullosos de ti, papá.
Este jueves 10 de diciembre, el municipio de Quito entregó un homenaje a los servidores y trabajadores que cumplieron 25 años de servicio ininterrumpido en el GAD. Cada uno recibió un diploma y además 3 funcionarios fueron reconocidos con la medalla Carlos Andrade Marín, una de las distinciones más importantes para quienes han dedicado su vida a la labor de la ciudad. Durante la ceremonia, el alcalde Pavel Muñoz destacó el valor del servicio público y la importancia de quienes han construido desde su trabajo diario el funcionamiento de la ciudad. Es fundamental reconocer el lugar que merece el servidor público. Tenemos el atributo de dar la vida para servir a otros. Sepan que tendrán mi respaldo absoluto a su labor a favor de Quito. Serán defendidos hasta el último aliento, afirmó. El alcalde también señaló que la actual administración impulsó acciones concretas en beneficio de los funcionarios, como la recategorización, el fortalecimiento de los procesos de control y la implementación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Además, insistió en que se trabaja con firmeza para prevenir y sancionar conductas reñidas con la honestidad. En representación de los homenajeados, Luz Chango tomó la palabra y compartió un mensaje que conmovió a la sala. Estos años me han enseñado que servir no es solo cumplir un deber, es hacerlo con convicción, ética, respeto y sobre todo con el corazón. El servicio público cobra sentido cuando entendemos que nuestro trabajo impacta vidas todos los días. Irregularidades en postulantes a la comisión que elegirá el nuevo fiscal general del Estado. Un informe divulgado por la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso a Fiscal alertó irregularidades donde 18 de los 38 postulantes evaluados sobre 50 puntos por el Consejo de Participación y Control Social a integrar la comisión que elegirá al nuevo fiscal general no debieron llegar a esta fase, pues acumulan motivos de descalificación en etapas previas. Incluso algunos de estos postulantes figuran entre los mejor evaluados por el Consejo de Participación y Control Social. El pasado 10 de diciembre del 2025, los consejeros del Consejo de Participación y Control Social aprobaron el informe del equipo técnico que determinó que los puntajes obtenidos por los postulantes cumplieron con los criterios establecidos en el reglamento y propusieron mantener inalterables las calificaciones otorgadas a los candidatos, poniendo fin a la etapa de calificación de méritos, concursos, publicación de libros, etcétera, de los 38 candidatos que continúan en el concurso. Esta situación difiere completamente con el informe de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso a Fiscal. La Comisión Cívica de Seguimiento advierte a través de su informe que 18 de los 38 postulantes que llegaron a la etapa de méritos no habrían cumplido los requisitos como acreditar trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. También se detectaron calificaciones controversiales en los postulantes, las cuales no coinciden con el expediente que presentaron para participar en el proceso de selección. El puntaje promedio dado por la Comisión Cívica de Seguimiento es de 21.49 puntos sobre 50, con 2.25 puntos para el menor puntuado y 40.75 para el postulante de mejor calificación, siendo los de menor puntaje los postulantes con expedientes con insuficientes credenciales en la formación académica o en la experiencia laboral, mientras que los que tienen mayor puntaje corresponden a los postulantes con formación de tercer o cuarto nivel y experiencia en el sistema de justicia. Solo un postulante de los 38 acreditó un doctorado y es quien alcanzó el puntaje máximo. Un equipo técnico del Consejo de Participación y Control Social, conformado por asesores de los consejeros, deberá elaborar de manera inmediata en 2 días un listado con los 30 mejores puntuados, 15 hombres y 15 mujeres, previo al sorteo público donde se elegirán a los 5 delegados principales y suplentes como representantes de la ciudadanía a la comisión de selección para el proceso de elección del fiscal general. En esta comisión además estarán 5 delegados principales y suplentes de las funciones del Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo, la función judicial, la función electoral y Transparencia y Control Social. El Consejo de Participación y Control Social espera en aproximadamente 3 semanas integrar la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará de designar al nuevo fiscal general del Estado. Presuntos secuestradores extorsivos guardan prisión preventiva.
Diego Patricio G., Cristian Patricio R. y Luis P. cumplen por pedido de Fiscalía la medida cautelar de prisión preventiva. Los tres serían los responsables del delito de secuestro extorsivo que sufrió el conductor de un vehículo que prestaba servicios de transporte mediante plataformas digitales. La Fiscalía de turno formuló cargos de tipo penal y en la audiencia de calificación de fragancia expuso los elementos de convicción sobre los que fundamentó la teoría del caso. Basada en la versión rendida por la víctima y en el parte policial, explicó el juez que los hechos ocurrieron la noche del 8 de diciembre, a eso de las 9:30 de la noche. El conductor tomó una carrera en la intersección de la calle Robles y Avenida Amazonas. Los tres procesados se embarcaron en su vehículo y le pidieron que los traslade hasta la mitad del mundo. La fiscal añadió que los sospechosos agredieron al conductor cerca de la ciudad Bicentenario por rutas de segundo orden. Luego de golpearlo, insultarlo y maniatarlo, lo pusieron en el piso de la parte trasera del automotor. Así permaneció durante aproximadamente 2 horas, mientras le exigían claves de cuentas bancarias para apropiarse de su dinero. La fiscal agregó que los implicados fueron aprehendidos en una persecución que la policía ejecutó en Ciudad Bicentenario. Quien conducía el vehículo de la víctima no acató la voz de alto emitida desde la patrulla. Los dos sospechosos bajaron del vehículo y dispararon al uniformado, mientras que el tercer implicado se incunetó en su intento de darse a la fuga. Finalmente, añadió la fiscal, la víctima fue rescatada. Aguamundi, una exposición para sumergirse en la magia y los desafíos del océano. Yacu, Parque Museo del Agua y el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San Francisco de Quito invitan a la ciudadanía a ser parte de Aguamundi, nuestro reflejo en las profundidades. Una exposición interactiva que llevará a comunidades educativas, familias y personas de todas las edades a embarcarse en un viaje desde la costa hasta las profundidades del océano. Esta propuesta pretende fomentar el aprendizaje, la reflexión y la toma de conciencia sobre la importancia de este ecosistema vital, promoviendo una conexión personal con los océanos y un compromiso activo con su cuidado y conservación. Aguamundi nació en el 2018 como una propuesta enfocada en visibilizar 10 especies marinas en peligro de extinción. Con el tiempo, este enfoque evolucionó hacia un reto mayor: construir una exposición más profunda, integral y conectada con la realidad local y global del océano. Esta nueva versión es un resultado de un riguroso proceso investigativo y participativo que ha tomado más de 4 años de trabajo. Puede visitar esta exposición de martes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde, fines de semana y feriados de 9 a 5:30 de la tarde. El valor del ingreso al museo es de $4 para adultos. Las personas mayores con discapacidad e infantes menores de 3 años no pagan entrada. Banco Pichincha y Crisfe llevaron a cabo una rueda de prensa para homenajear a los deportistas auspiciados por estas marcas que tuvieron una destacada actuación en los Juegos Bolivarianos 2025. El evento se llevó a cabo el martes 9 de diciembre. Veamos el reportaje preparado por nuestro compañero Robert Tana. Los atletas de alto rendimiento que integran el Team Banco Pichincha Crisfe destacaron con una sobresaliente participación en los Juegos Bolivarianos 2025, consolidándose como referentes del deporte nacional y orgullo del país. Gracias a su disciplina, esfuerzo y resultados, estos deportistas continúan fortaleciendo el compromiso institucional con el desarrollo del deporte ecuatoriano. Con el fin de compartir sus logros, experiencias y próximos desafíos, Banco Pichincha y Fundación Crisfe organizaron una rueda de prensa especial junto al team que une a todo el país. Durante el evento participaron los deportistas Anaís Suárez en atletismo, David Farinango y Esteban Enderique en natación y Jordi Jiménez, quien destacó en marcha. Durante este encuentro, los atletas compartieron sus impresiones tras su participación en los Juegos Bolivarianos 2025, así como los próximos retos internacionales en los que representarán al Ecuador. Conversamos con David Farinango, quien nos comentó cómo fue trabajar en conjunto con Enderica y lograr grandes triunfos en esta última competencia del año. Que somos rivales ya hace años en el agua, también fuimos compañeros de equipo y creo que esa experiencia o esas cosas nos hacen seguir activos deportivamente, ¿no? Saber que tienes un rival en tu país y tal vez a nivel internacional también, creo que eso
como deportistas de alto rendimiento se necesitan, ¿no? Así como tal vez en su momento Messi y Cristiano Ronaldo también se querían superar a uno mismo, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante para nosotros seguir activos y aportando ese granito de arena para las nuevas generaciones que en algún momento van a ser ellos que nos representen también. Por su parte, Jordi Jiménez nos comentó cuál ha sido el trabajo que ha venido realizando durante este 2025 y sus logros en lo individual. Sí, la verdad muy contento, ¿no? Por cerrar este año 2025 así. Tuvimos un año muy competitivo desde inicios de enero hasta el mes de noviembre, casi diciembre. Y bueno, cerrar el año y empezar el ciclo olímpico de esta manera con una medalla de oro bolivariana, muy contento. Sabíamos que teníamos que ir a competir muy bien, teníamos que ir a retener la medalla que conseguimos en Valledupar 2022 y bueno, y gracias a Dios con el esfuerzo, con la disciplina y la constancia que tenemos, se pudo conseguir. Bueno, ha sido un año muy largo, estuvimos, se puede decir, 4 o 5 competencias en las cuales todas casi conseguimos medalla. Entonces estuvimos en Campeonato Sudamericano de Atletismo en Mar del Plata, Argentina, el mes de abril conseguimos segundo puesto, medalla de plata. Luego estuvimos en el Campeonato Panamericano de Marcha, campeones panamericanos de marcha. Luego estuvimos en este caso, competencia de La Coruña, España, que mejoramos nuestra marca y nos quedamos en el top 20. Luego estuvimos la competencia principal, podría decir, el Mundial de Atletismo en Tokio, Japón, que quedamos en el puesto 15. Y ahora cerramos con broche de oro, pues la medalla de Juegos Bolivarianos, lo cual me deja muy contento, ¿no? El apoyo de la empresa privada fue importante para que los deportistas logren estos grandes triunfos. Así lo destaca María Brown, directora ejecutiva de la Fundación CRISPE. Muy contentos de cerrar el año con los Juegos Bolivarianos, con este team de 22 deportistas que nos han dado tantas alegrías durante este año. Terminamos este año con 75 medallas en distintos certámenes deportivos con estos 22 deportistas y el team de rugby inclusivo que han sido realmente un referente nacional. Esto esperamos que además siga creciendo. Los Juegos Bolivarianos fueron solamente un ejemplo. Fuimos con nuestros deportistas y hemos regresado con 10 medallas de los bolivarianos. Así que esperamos más del 2026. Esperamos que este Team Banco Pichincha CRISPE siga creciendo y que podamos seguir identificando nuestros programas de semilleros, de deportivos y de impulso deportivo, también a más deportistas que son un referente dentro y fuera de estas pistas y canchas deportivas. Más contrastes. El viaje de María Corina Machado hacia Oslo ha concitado un interés universal, podríamos decir, en la situación venezolana. En el comentario de ayer hacía referencia a los contrastes que saltaban a la vista entre Noruega y Venezuela desde sus gobiernos a las respectivas economías, quedando en claro las diferencias de fondo entre un país serio y altamente exitoso y la ópera bufa del otro, entre la sensatez del primero y la incompetencia del otro, y sobre todo de una esencial honestidad y ética del uno ante su falta absoluta en el estado fallido delincuencial en que ha devenido el otro. El discurso del presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz en la entrega del mismo a la hija de María Corina Machado el pasado 10 no hizo sino magnificar para el mundo esa realidad, retratando al régimen venezolano en toda su vileza al señalar el enorme riesgo que la ganadora del Nobel asumía para intentar asistir en persona a su entrega. Un riesgo de vida o muerte, tanto en Venezuela, donde el régimen buscaría por cualquier medio evitar su salida, como fuera de ella, pues el largo brazo de un gobierno mafioso ya había mostrado su disposición al asesinato, incluso en el exterior, al ordenar a los pandilleros del Tren de Aragua en Chile la ejecución de un exoficial venezolano opositor al régimen. Con este antecedente, el presidente del comité prosiguió su discurso demandando la salida inmediata del régimen venezolano, empezando por su cabecilla, el impresentable Nicolás Maduro, cuya absoluta ilegitimidad tras su escandaloso fraude de hace año y medio ha quedado fuera de cualquier duda. Que al acto asistiera como invitado de lujo Edmundo González,
amplio vencedor de las elecciones por más de 2-1 y víctima de otro más de los habituales y persistentes fraudes electorales con los que una dictadura delincuencial ha pretendido pasar por democracia, resaltaba aún más cómo la lucha por la libertad y la democracia, pese a todos los riesgos, seguía adelante. No olvidemos que el yerno de Edmundo González, por serlo, está hoy preso en alguna de las infames cárceles del régimen donde la tortura y la degradación son la norma, como lo están casi 2.000 presos políticos opositores de la narcodictadura. El suspenso y la preocupación universales ante la incertidumbre por la demora de Machado dieron a una Noruega donde algo así es incomprensible la real dimensión de la arbitrariedad y perversión del régimen venezolano. Que una persona para salir de su país deba jugarse la vida nos remonta a los años 60 del siglo pasado, cuando el muro de Berlín se constituyó en la expresión visible del fracaso de un similar régimen criminal que para evitar vaciarse de su población debía mantenerla encerrada, rodeada de alambradas, de campos minados, de ametralladoras y de verdugos de la Stasi. En este comentario me alejo del ámbito estatal ya suficientemente analizado para centrarnos en las personas que han actuado durante este episodio. Obviamente, la figura central, más todavía con su ausencia en la entrega del premio por lo antes ya comentado, es María Corina Machado. Para todo el mundo, seguramente también para quienes no estaban muy al tanto de las circunstancias por las que pasa a Venezuela o de la decisión del Comité del Nobel de reconocer la inclaudicable lucha de Machado por la libertad y la democracia contra viento y marea frente a un poder omnímodo sin ningún límite ético o legal, el suspenso novelesco de su viaje, las incertidumbres que lo rodearon y la expectativa por su llegada pusieron en el foco de la atención mundial a Machado como símbolo de la voluntad de resistir a ese poder siniestro. La recepción del premio por su hija, al no poder ella llegar a tiempo a la ceremonia, agregó emotividad al acto, humanizándolo más allá del protocolo. El arribo de Machado, ya de madrugada a Oslo, fue una verdadera catarsis para las centenares de personas que la aguardaban para escucharla y saludarla. Pese a sus 2 días de viaje en medio de graves riesgos para su vida, Machado saludó y se dirigió a la multitud, instándola a no claudicar ni bajar los brazos en la lucha por liberar a su país de la tiranía. En contraste, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, al comentar sobre la ceremonia, dijo, entre otras lindezas, que el premio Nobel que se había otorgado a María Corina estaba manchado de sangre, olvidándose ella de la naturaleza de su régimen, de sus incontables ejecuciones extrajudiciales, de los opositores que extrañamente se caen de los pisos más altos de sus cárceles o se los deja morir encerrados negándoles tratamiento médico, o de los torturados por sus especialistas en degradación, psicópatas a contrato. Hablar de manchas de sangre desde un gobierno cubierto, empapado en sangre, es de un cinismo intolerable e inaceptable, pero que ciertamente no sorprende. La diatriba continuó afirmando que la ceremonia de entrega fue un velorio y un fracaso porque la ganadora del premio no asistió por miedo ante un supuesto rechazo popular en Noruega a ella. De velorios debe saber mucho Delcy Rodríguez. No en vano han ejecutado extrajudicialmente a más de 18.000 personas en Venezuela desde 2014. Irán, que es de los mayores ejecutores a nivel mundial,
pues cada año aplica unas 1000 sentencias de muerte, se queda atrás del régimen venezolano. Así que sí, de velorios debe saber mucho Delcy, por lo que es sorprendente que se confunda con la solemne pero muy hermosa ceremonia en Oslo con los velorios a escondidas de los asesinados por su régimen. En relación al fracaso y al miedo, parecería que el primero es el de sus cómplices del régimen que no logran evitar la salida de Machado pese al despliegue de recursos para impedirlo, mientras lo del miedo como que es otro ridículo más de la dictadura, vista la multitud que recibió a Machado a su llegada a Oslo. Se le olvida a Delcy que en Oslo no existen los colectivos bolivarianos, las SS de su régimen, para intimidar y aterrorizar a la población, por lo que ésta puede manifestarse en libertad, como lo ha hecho al aclamar a Machado. También es destacable el contraste con Petro, el todavía presidente colombiano, quien preocupado por la posible suerte de sus coidearios chavistas en el evento de un derrumbe del régimen, propone una amnistía general y un gobierno de transición en Venezuela. Al parecer, se le olvida o desconoce que los crímenes de lesa humanidad por los que la CPI ha encausado a varias figuras del chavismo son imprescriptibles, más allá de la esencial ética que exige la sanción de los criminales. Justo hace 80 años, en Nuremberg, se juzgó a los jerarcas del nazismo por, entre otras causas, crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en Venezuela por los afines ideológicos de Petro. Lo del gobierno de transición tendría sentido únicamente si queda a cargo de Edmundo González como el legítimo triunfador de las elecciones presidenciales para que sea él quien conduzca esa transición y que tenga la autoridad legal y moral para hacerlo. Lo demás es hacerle el juego a delincuentes y criminales. Muchas gracias. Designan defensores públicos para alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis en el caso Magnicidio FB, luego de que la Fiscalía demostró de manera documentada la imposibilidad de encontrar domicilios para notificar a Wilmer Giovanni Chavarría Barré, alias Pipo, y Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor o Esteban, con el fin de no dejarlos en indefensión y que se garantice el debido proceso. La jueza Luz María Ortiz dispuso que se les designe defensores públicos para la defensa técnica en la audiencia de vinculación del caso Magnicidio FB. Esta medida, que estaba prevista para el viernes 12 de diciembre a las 8:30, y esta audiencia de vinculación de cargo es donde se investigan a los posibles autores intelectuales del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto se da una vez de que han aparecido elementos nuevos que hacen presumir la participación y concreción del crimen de los 3 cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, alias Pipo, alias Lobo Menor, y también de Luis Alfredo Alboreda Andrade, alias Gordo Luis, quien en cambio se encuentra internado en la nueva cárcel del Encuentro en Santa Elena. Sobre este último procesado, la jueza Ortiz dispuso que se le notifique a través del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, y ofició a la Defensoría Pública asignar un defensor en caso de que no defina un abogado para la audiencia de vinculación. El pasado 12 de noviembre, alias Gordo Luis, a través de su abogado, había solicitado la acción constitucional de habeas corpus, argumentando que el traslado de su defendido a la cárcel del Encuentro no ha sido informada de manera oficial a los familiares o a la defensa de Luis Alfredo Alboreda Andrade, ya que es necesario conocer la orden administrativa para determinar la razón de dicho traslado, además de analizar si es conveniente en cuanto a ubicación geográfica debido a su condición médica y la ubicación de la casa médica donde tendría que ser operado. José Miguel Torres López, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias, con sede en el Cantón Guayaquil, inadmitió el habeas corpus, ya que advirtió ser incompetente para conocer, sustanciar y resolver la acción constitucional, debido a que su conocimiento le corresponde al juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal, con sede en el Cantón La Libertad. Abastecimiento de insulina en Ecuador. El riesgo crece para los pacientes
La alerta sobre el desabastecimiento de insulina se dio luego del reclamo del municipio de Guayaquil, que denunció que no cuentan con este medicamento en su red de centros municipales, ya que el proceso de compra no fue aprobado por el CERCOP con observaciones contractuales. De esta manera se conoció que en varias unidades médicas del IES y del Ministerio de Salud Pública existe también desabastecimiento. Según la neuroendocrinóloga Diana Zúñiga, en nota para el diario El Expreso, explica que los pacientes con diabetes tipo 1 que no producen insulina requieren dosis diarias de insulina lenta o intermedia y de insulina rápida para las comidas. Su ausencia supone un riesgo vital. Los niveles de glucosa se disparan y pueden surgir complicaciones agudas como un coma diabético o infecciones, señala. En los pacientes con diabetes tipo 2, aunque conservan algo de la producción de insulina, los riesgos siguen siendo altos. Las complicaciones pueden tardar más, pero igualmente comprometen la vida. Zúñiga detalla que existen insulinas lentas, intermedias, rápidas y ultra rápidas. Las insulinas humanas, como la intermedia, generan más variabilidad en la glucosa, mientras que las análogas modernas son más estables y reducen el riesgo de una hipoglicemia. Aunque cada tipo cumple funciones distintas, su objetivo es evitar fluctuaciones fuertes del azúcar, clave para prevenir daños crónicos. La especialista recuerda que la diabetes es silenciosa y sin un buen control puede causar ceguera, insuficiencia renal, infartos, accidentes cerebrovasculares y neuropatías que incluso llevan a amputaciones. GAC Ecuador realizó la entrega oficial de 10 unidades del Aion S a Fastline, convirtiéndose en una de las primeras flotas corporativas 100% eléctricas de uso logístico en el país. Este acuerdo representa un avance concreto en la implementación de soluciones de movilidad limpia en Ecuador, en un momento en el que las empresas buscan alternativas reales para reducir sus emisiones y optimizar sus operaciones. Vamos con el reportaje. Es admirable y me siento muy contento de poder dar este primer paso de movilidad eléctrica con la marca GAC Aion y con nuestros vehículos diseñados exclusivamente para taxis. Yo admiro y le he dicho a Diego que me siento muy contento de encontrar una empresa en el Ecuador que creo que ha superado a las otras internacionales con sus plataformas que han venido al país. No se han quedado retrasados, más bien creo que ellos fueron los pioneros de este nuevo negocio de movilidad con aplicaciones, con vouchers, con toda la tecnología que se requiere. Es admirable conocer sus instalaciones y quiero detenerme en esto porque se ve una cultura de servicio, una compañía totalmente integrada, muy vertical y con un liderazgo muy importante de la familia Padilla, de Diego a la cabeza y de su socio Iván, que hicieron lo que están haciendo las aplicaciones modernas hace muchos años y tienen una flota de gente trabajando. En el mercado cerca de 30 años, un 1 de mayo de 1996 se abrió el servicio de taxi puerta a puerta. En esa época, miren, era tan difícil coger un taxi que los que ya estamos con una pequeña edad nos acordamos que teníamos que ir al parque a buscar el taxi, a la parada. Fastline, en su época con la marca Taxi Amigo, el famoso 222, revolucionó el servicio y ya lo iba a retirar en su casa. De ahí acá han pasado cerca de 30 años. Dios mediante, este 1 de mayo del 26 cumplimos 30 años en el mercado. Servimos a cerca de 700 empresas a nivel nacional. 700 empresas a nivel nacional confían en el profesionalismo, en el servicio. No nos hemos quedado ahí, en la parte tecnológica, a la par de la competencia que es extranjera. Pero con un detalle: todo el software, toda la infraestructura, toda la tecnología, todo el capital humano es ecuatoriano. Hoy por hoy hemos hecho la medición de huella de carbono del año 23, del año 24. Hemos podido certificar, hacer carbono neutro, tenemos la ISO 14000 y vamos en este nuevo mundo de emprender, en cambiar la forma de movilizar a la gente. Estos vehículos son vehículos que permanecen en la vía cerca de 14, 12 horas
tienen un nivel de rodaje de cerca de 10.000 kilómetros mensual, y lógicamente para hacer un tipo de inversión tuvieron que pasar por una serie de pruebas. Hemos certificado no solo esta marca, hemos probado como 3 marcas al ser una tecnología nueva, y hemos visto que la marca que resiste al nivel de trabajo, que da el nivel de confort, el nivel de autonomía, el nivel de servicio, porque también la postventa para nosotros es fundamental. Estos vehículos van a tener una postventa de cerca de 1 centavo por kilómetro recorrido. En Radio Sucesos estuvo Gilda Alcíbar García, ministra de Educación, Cultura y Deporte, y habla de la gestión ministerial que viene llevando a cabo en su despacho. Escuchemos lo que dice. Recibí un ministerio con procesos en curso y con una fusión recién realizada. Una fusión que, como bien ustedes la describen, pues hace que sea un ministerio mucho más potente, y yo eso lo veo como una oportunidad, porque entiendo la lógica de la fusión como una lógica de desarrollo humano. Si ustedes piensan en el Ecuador y cómo queremos formar a nuestros niños y jóvenes, no solamente los formamos con educación en las aulas, y no los formamos teniendo separada o divorciada la educación inicial, básica y media, es decir, escuela-colegio, de la educación superior, sino que tiene que estar articulada y además fortalecerlas con deporte y cultura. Entonces, ese sentido de volver a este ministerio con todas esas áreas realmente responde a lo que necesita esta juventud, claro, a lo que necesita el Ecuador para poder tener ciudadanos, que en este momento son los jóvenes en formación, que serán nuestros ciudadanos de ese nuevo Ecuador del gobierno del presidente Daniel Noboa. Yo he enfocado mi plan de acción, primero pues en poder cerrar el año. Llegué a finales de noviembre, me queda diciembre, poder cerrar los procesos que estaban ya en curso, poder planificar el 2026. Y lo primero es una lógica de ampliar el acceso y la calidad de la educación. No solamente la educación en escuelas y colegios, sino también la educación superior. Poder fortalecer el deporte, la parte de alto rendimiento, es muy importante para nuestro país. En cultura, poder unir todas las acciones culturales que el anterior Ministerio de Cultura tenía, ahora viceministerio, atado a la formación de los estudiantes, es decir, que los espacios culturales dejen de ser espacios ajenos al crecimiento de nuestros niños y jóvenes, y que se vuelvan parte de la dinámica de su aprendizaje, porque a través de cultura también se forma identidad, y con identidad nosotros tenemos ciudadanos mucho más sólidos. Otra de las metas es hacer que esta fusión funcione, y esto tiene 2 aristas. A la interna, los procesos administrativos, pues que se puedan trabajar muy bien, y a la externa, que la gente lo sienta, porque realmente eso es lo que nosotros queremos. Yo lo podría declarar, lo podemos poner en planes, pero la clave aquí es la ejecución, y ese es el eje transversal de lo que va a ser mi gestión, la ejecución, que no solamente quedemos en planificación, sino en una ejecución real y que sea pues de la mejor forma. Importante, ministra. Y quisiera centrarme en este momento en el tema de educación, porque claro, hay una preocupante situación de la captación de los menores con bandas delictivas. Cada vez más niños, más adolescentes están siendo vinculados, reclutados y utilizados por grupos del crimen organizado. Hay cifras de violencia que da la UNICEF que entre 2019 y 2024 los homicidios de menores de edad aumentaron en un 627.5%. Y bueno, esto da escalofríos. Yo recuerdo que el gobierno está impulsando esta estrategia para minimizar esta captación de los menores. ¿Cómo está avanzando? ¿Qué se ha podido conocer sobre esto? Y también articulado un poco con el tema de la deserción escolar, ¿no? Que eso también está vinculado, obviamente, cuando los niños son reclutados por estas bandas ya dejan de ir a la escuela. Bueno, el primer punto hay que entenderlo como una lógica que sobrepasa al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, claro, pero sí es un compromiso del país y se trabaja de manera interconectada con otros ministerios, en este caso con el Ministerio del Interior. Hay un programa que ya estaba en curso que se llama Nos Cuidamos, que comienza la lógica de darle educación a los niños en temas de seguridad, en este caso ciudadana, pero también de trabajar con las comunidades alrededor. Porque la educación de los niños no solamente tiene que estar centrada en la escuela o en el colegio, sino también en sus familias y en la comunidad que los acoge. Entonces, dicho esto, el trabajo con el Ministerio del Interior ayuda a tratar de minimizar el riesgo en las zonas que son más vulnerables a través de patrullajes, botones de pánico, conexión de
los directivos de escuelas y colegios con la policía más cercana para obtener así una dinámica mucho más rápida en casos de peligro. Con los temas de deserción, la deserción escolar es una preocupación del gobierno del presidente Daniel Noboa y por esto también hay un plan que se llama Todos al Aula, porque hay que entender que la deserción sí tiene, pues, es una consecuencia de la inseguridad, evidentemente, pero no es la única causa. Claro. Nosotros en este momento, 2025, todavía vivimos secuencias de lo que fue la pandemia del COVID del 2020, por cuestiones económicas, por cuestiones de salud. Varios niños tuvieron que dejar su escolaridad y el programa Todos al Aula nos ha permitido reinsertar alrededor de 97,000 niños que regresan a las escuelas, y esto con un trabajo no solamente desde lo académico, sino también desde la orientación y acompañamiento estudiantil, de los DESES, desde el trabajo con las familias, porque la reinserción es el primer paso y es un indicador importante por cumplir, pero realmente el enfoque debe ser que ellos terminen su escolaridad, no solamente que regresen, sino que no vuelvan a desertar. Lucía Pozo, asambleísta de ADN, estuvo en Radio Sucesos. Habla de la enmienda constitucional para fortalecer la seguridad del país. Vamos con la nota. En calidad de asambleísta del bloque oficialista de ADN, he presentado una propuesta de enmienda constitucional. Tal cual como lo describiste, lo fundamental de este proyecto de enmienda es de reorganizar la arquitectura de la Constitución con el fin de fortalecer los derechos de las personas privadas de la libertad en el capitulado que les corresponde dentro de la Constitución, que es el capítulo 8 del título 2, alineados a la protección de derechos, a derechos de protección, y retirarlos del capítulo 3 del título 2, en el que se fundamentan los derechos de grupos prioritarios y vulnerables. Dentro del artículo 35 se elimina la palabra personas privadas de la libertad dentro de mi proyecto de enmienda. En el artículo 51 se describe todos los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad. Íntegramente este artículo 51 se traslada al capítulo 8 con el fin de darle coherencia a la Constitución, evitar la distorsión en el sistema de justicia. No se retroceden los derechos consagrados en la Constitución para las personas privadas de la libertad. Al contrario, se refuerzan los derechos con la creación del numeral 8 de lo que será el artículo 78.1. ¿Por qué bajo el artículo 78 se crea el artículo 78.1? Porque en derechos de protección, en el artículo 78 están consagrados los derechos de las víctimas. Las víctimas no están en el grupo de personas prioritarias y vulnerables. Las víctimas están dentro del capítulo de derechos de protección. Las mujeres que fueron abusadas sexualmente, personas que fueron extorsionadas, secuestradas y que por sí tienen una situación en teoría de vulnerabilidad, pero dentro de las actas del constituyente del 2008 se las ubicó en los derechos de protección. Entonces estamos guardando coherencia con las mismas actas del constituyente y ubicando a las personas privadas de la libertad luego de los derechos de las víctimas en el capítulo 8 íntegramente. Es importante indicar también a la ciudadanía, Verónica y Andrés, que las personas privadas de la libertad cuentan con derechos aparte del artículo 51 en el artículo 77, en el 89, en lo que concierne al habeas corpus. Sin embargo, haberlos mantenido dentro del capítulo 3 de personas prioritarias y vulnerables y en el artículo 35 ha generado distorsión en el sistema de justicia. No se han derivado derechos en lo que concierne a salud, educación, a atención psicológica, rehabilitación social. Solo se ha utilizado este articulado para acceder a beneficios como excarcelaciones, como libertad anticipada, desnaturalización del habeas corpus. Tenemos una brecha importante en la tasa de encarcelamientos proyectados sobre los delitos cometidos en el Ecuador y la tasa de encarcelamientos reales en el Ecuador. Desde el 2008 hasta el 2023 existe una importante brecha. Esa distorsión que se ha generado es lo que queremos reorganizar para darle transparencia al sistema de justicia, evitar la distorsión, seguridad a los ecuatorianos y que los derechos se refuercen donde tienen que estar ubicados constitucionalmente.
En Impacto Informativo estuvo Pablo Encalada, abogado penalista, habla sobre los casos Sinohidro y las Malvinas. Vamos con la nota. Bueno, primero decir que yo lo que puedo es opinar desde el punto de vista técnico, no conceptual del caso, pues no conocemos los detalles del mismo y mal haríamos en decir si está bien o mal lo que se está actuando. Quizás precisar que la audiencia que se está desarrollando, digamos que se ha terminado, entiendo ya el día de hoy, que es un momento procesal, si usted quiere, un momento procesal intermedio, ¿no es cierto? Es decir, la Fiscalía hace ya algunos años inició la instrucción fiscal en contra de Lenín Moreno, su familia, la familia del señor Conto Patiño y otras personas, ¿no es cierto? En donde sí, como usted bien dice, hay una acusación en contra del presidente Moreno por supuestamente haber recibido dinero, ¿no es cierto? Se habla de millones de dólares en total, ¿no? Y que esto habría sido por la concesión de un contrato con el Estado, en este caso para la construcción, me parece que la inversión más grande de la historia del Ecuador, que es la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, ¿no es cierto? Entonces, por este caso se inició ya hace algunos años la instrucción fiscal, el proceso penal, y lo que ha hecho Fiscalía ahora es presentar su acusación. Y un poco solo para que la ciudadanía tenga presente esto, estamos en un momento procesal en el cual generalmente, comúnmente, cuando hay acusación de Fiscalía, el juez de instrucción da paso a la siguiente etapa, que es la audiencia de juicio. No sé si me explico, pero esto es importante, porque en este momento procesal todavía no hay las pruebas, no se han practicado las pruebas para que un tribunal tome la decisión o no. Lo único que le dice la Fiscalía al juez de este momento es si tiene un caso sólido como para pasar a la siguiente etapa. Y el juez ha dicho sí, me han presentado un caso sólido con argumentos, autorizo que pase al siguiente momento, que es la audiencia de juzgamiento, y ese es el momento más importante del proceso penal. Yo siempre utilizo el ejemplo de las películas o las series de Hollywood, en donde se dan las audiencias, ¿no es cierto?, que uno ve en la televisión. Bueno, nuestras audiencias son muy parecidas a eso, solo que no tenemos jurado, tenemos un tribunal penal compuesto por 3 jueces, y son ellos, frente a ellos que se practica la prueba, se dan los alegatos, testigos, peritos, interrogatorios, y con eso los jueces tomarán una decisión de culpabilidad o de inocencia del expresidente Moreno y del resto de las personas procesadas. Pero claro, no deja de ser trascendental, muy importante, incluso para la reputación de los 24 llamados a juicio, el hecho de que el juez los llame a esta siguiente etapa. No, por supuesto, es un tema, digamos, bastante complicado para las defensas. Pero, digamos, están en un momento en el cual era previsible que esto suceda. El momento difícil es cuando inició el proceso penal, cuando la Fiscalía decidió iniciar un proceso penal en su contra, fue un momento complicado, porque ahí pasaron de ser simples sospechosos, pasaron a ser ya, según Fiscalía, los presuntos autores de un delito, ¿no es cierto? Es decir, ya el Estado, a través de Fiscalía, cree que el presidente Moreno y las otras personas han participado de actos de corrupción. Entonces, en este momento, que es la mitad del camino, le decía yo, después de ese primer momento complicado, este es un paso intermedio que era previsible que el juez autorice el llamamiento a juicio. Pero, por cierto, es una situación bastante delicada la que enfrenta el expresidente Moreno. Ahora, si bien es cierto, usted hace una exposición de orden técnico sobre lo que está pasando con el proceso, pero creo que todos los ecuatorianos tenemos memoria de lo sucedido desde 2008 hasta acá. Y ciertamente quien era presidente del gobierno en aquel entonces era Rafael Correa Delgado. El expresidente Lenín Moreno, él dice, yo era vicepresidente de la República. Y a veces este cargo era algo decorativo. Quienes mandaban imperativamente incluso en la política energética de aquel entonces era en primer lugar Rafael Correa y después en segunda instancia el señor Jorge Glass. Muchos se preguntan por qué estas dos personas no están en este juicio cuando la razón, el leitmotiv de todo es la construcción de una central hidroeléctrica como Coca-Cola Sinclair, que llegó casi a los $3,000 millones. Sí, a mí me da hasta un poco de risa, ¿no? Porque verlos a los correístas que les saltan al cuello a Lenín Moreno ahora, cuando se trata de una obra de su gobierno, ¿no es cierto? Esto que usted dice tiene toda la razón, porque si es que Lenín Moreno es responsable de corrupción, bueno, es en la época de que él era
vicepresidente de Correa, ¿no es cierto? Y claro, yo recuerdo la época de Rafael Correa, que él tenía, digamos, era una persona, recién Marcela Guiñaga decía algo que a mí me parece que es verdad, decía, yo aprendí de Correa la ética de trabajo, decía, y es verdad, era un hombre súper trabajador que estaba encima de todo, y eso significaba, un hombre, un caudillo como él, un líder de estos que quieren controlar todo, significaba que estaba realmente detrás de cada uno de los proyectos, y entonces pensar que Glass, que era la persona encargada de estos proyectos, no tuvieron ninguna participación en el contrato más grande de la historia del país, me resulta difícil. Ahora, también hay la posibilidad digamos, de que sean inocentes, ¿no? Digamos que Lenín Moreno tampoco tenga ninguna participación. Pero lo que sí me parece a mí ilógico es que estos señores, o principalmente Rafael Correa, lo ataque a Lenín Moreno cuando se trata de un caso que le salpica, pero directamente a él. Entonces, esa parte, ¿no es cierto?, parece un poco ilógica. La suciedad bajo la alfombra, artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. El desprecio que estos señores sienten por los ecuatorianos ya resulta ofensivo. Que pretendieran hacernos creer primero que en un emprendimiento de garaje, Carl Beer, incapaz de actualizar la dirección de sus oficinas en su pinche paginita web, iba disque a operar la transformación digital del sistema ecuatoriano de salud por 37.7 millones de dólares. Bueno, eso ya era una tomadura de pelo de proporciones épicas, pero que luego, una vez agarrados con las manos en la masa y puestos en fuga los angelitos antes de que las aguas se enturbien, nos vengan a decir las autoridades que el convenio o los convenios que el Estado firmó con ellos son reservados y no podrán ser desclasificados hasta después de 15 años, porque así lo decidió la CNT por sí y ante sí. Eso es peor que un engaño. Eso es un fraude. Sería motivo suficiente para que interviniera la Fiscalía si en este país hubiera un fiscal de verdad y no el espantapájaros que puso el gobierno en ese cargo precisamente para que se haga el gil en casos como este. Así que los convenios, el periodismo ha identificado al menos 2, que abrían la puerta a la repartición de 150 millones de dólares de plata pública en contratos, eso anunció Gerald Beer, ahora resultan ser reservados. Se lo informó la CNT al portal Primicias. Ocurre que ese medio de comunicación, lo mismo que Expreso, ha invertido largo tiempo en pedir información sobre esos convenios. A este diario siempre le dan largas diciéndole que ya mismo nombran a un vocero para que responda a todas las preguntas. A Primicias finalmente le contestaron con el cuento de que los convenios con Gerald Beer son reservados con el fin de proteger la competitividad y los secretos comerciales de CNT. Y citan una resolución del 2 de septiembre que, leída con atención, resulta que no tiene nada que ver con el asunto. Es lo que el poco íntegro secretario de Integridad, José Julio Neira Hanse, llamaría cortina de humo, si entendiera qué quiere decir eso. Pues bien, no existe ninguna razón, ni justificación legal, ni atribución alguna conferida a la CNT para declarar reservados los convenios, mediante los cuales ese organismo convierte a Gerald Beer en su socio estratégico para disque operar la transformación digital del sistema de salud ecuatoriano. Y la necesidad de proteger la competitividad y los secretos comerciales de la CNT no puede, en ningún caso, servir como pretexto para crear un espacio de impunidad en el cual se pueda manejar fondos públicos sin rendir cuentas a nadie. La CNT no está facultada para declarar ese tipo de reservas. Quizás si se tratara de algún asunto relacionado con la seguridad cabría la posibilidad de introducir una cláusula de reserva, pero de ahí a escamotear del escrutinio público el contenido íntegro de un convenio hay un abismo. Es obvio que tienen mucho que esconder. Es lo que ocurre cuando un país queda a cargo de un grupo de personas sin la menor idea de lo que significa el bien común ni el menor interés por averiguarlo. Amigos, asociados o empleados de Daniel Noboa
quizás acostumbrados a medrar de su fortuna y dispuestos a emprender los negocios del Estado con la misma audacia con la que emprenden los suyos propios y la misma opacidad. Estamos en las peores manos. Artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. Quito, ¿quién está al volante? Esteban Najas, primicias. Quito perdió la voz, perdió la brújula y sobre todo perdió al conductor. Hoy vivimos un clima político inquietante. Un alcalde que ya habla como precandidato, un ex alcalde que calienta motores para 2027, un gobierno que mueve fichas pensando en el próximo ciclo y una ciudadanía que percibe, con creciente lucidez, que la capital se gestiona desde lógicas electorales más que desde sus instituciones. No es un problema de personas, es un diseño que produce mandatos débiles. En las dos últimas elecciones, Quito eligió alcalde con porcentajes que en cualquier análisis civilizado serían alarmantes. En 2019, Jorge Yunda ganó con el 21%. En 2023, Pavel Muñoz con alrededor del 25% en una contienda donde 3 candidatos quedaron separados por 3 puntos. 2 veces seguidas, el rumbo de casi 3 millones de habitantes se decidió con el apoyo de un cuarto del electorado. No es solo culpa del sistema, también es estrategia. La mayoría relativa abre la puerta y algunos actores saben usarla. Una sola vuelta, candidatos colocados para dispersar el voto y una legitimidad que nace frágil porque así fue deliberadamente diseñada. Y mientras tanto, el tablero de 2027 ya se mueve. Hay nombres en carrera abierta, otros tantean terreno en columnas, encuestas y reuniones discretas. Quito vuelve a ser la pieza mayor del tablero político nacional, valiosa, disputada, pero rara vez comprendida como ciudad. ¿Qué le falta a Quito? 5 grandes deudas que persisten a 491 años de su fundación. Aquí el déficit deja de ser electoral y se vuelve estructural. Un alcalde que divide su tiempo entre gestión y campaña pierde foco. Un exalcalde que regresa sin examinar su propio legado añade ruido. Un gobierno central que ve a Quito como plataforma electoral deja de verla como paciente crítico. El resultado está a la vista. Prioridades que cambian con el clima político, proyectos estructurales que no despegan, decisiones guiadas por encuestas y no por indicadores, una orfandad institucional que ya parece parte del paisaje. La pregunta no es quién debe ser el alcalde. La pregunta es cómo queremos elegirlo y con qué legitimidad debería gobernar. Quito necesita abrir 3 conversaciones ahora, sin esperar a que las papeletas estén impresas. Coaliciones reales antes de votar, la papeleta no se llena sola, la fragmentación suele ser inducida, candidaturas colocadas para dispersar el voto y asegurar triunfos con porcentajes bajos. Ese tablero no lo controla la ciudadanía, pero sí puede exigir algo distinto. Si aspiramos a un mandato sólido, los sectores que creen en esta ciudad, empresariales, barriales, técnicos, académicos, sociales, deben pedir acuerdos previos y renuncias necesarias. Menos dispersión, más ciudad. También un debate serio sobre la elección a una sola vuelta. Reformar el sistema implica cambios profundos, incluso constitucionales. No está en la agenda del poder central, pero lo difícil no puede seguir siendo excusa para callar. En otras ciudades, corregir reglas electorales ha sido cuestión de decisión colectiva, no de milagros. ¿Es razonable que una capital elija alcaldes con un cuarto del electorado? Un balotaje capitalino produciría mandatos más claros, menos improvisación y mayor estabilidad. Un tablero de ciudad que trascienda a los candidatos, porque la capital necesita un acuerdo mínimo que enfrente sus urgencias reales, una movilidad que aún no conecta sus corredores, un suelo que se usa sin criterio, una seguridad que se diluye en un territorio desbordado, unas finanzas tensas y una periferia que carece de servicios. Esto no depende del color político, sino de continuidad. Quien aspire a dirigir Quito debe comprometerse con ese marco antes de competir. Estos pactos han dado estabilidad allí, donde la política gira más rápido que la ciudad. Podemos debatir estilo y ritmo, pero no el rumbo. Quito, 181 accidentes de transporte pesado han ocurrido en 2025. Hay conductores que manejan sin puntos en su licencia. Si evitamos estas conversaciones hoy, pagaremos el costo mañana. Otra campaña de eslogans, otro alcalde con legitimidad precaria, otra administración
que confunde victoria electoral con respaldo real y otro ciclo de frustración que se sentirá en el tráfico, el espacio público, la economía barrial y el ánimo colectivo. Quito no necesita que le digan por quién votar, necesita entender la aritmética que define su futuro. La capital que vive más cerca del sol no puede seguir entregando su rumbo a un 20%. Quito no está perdida, está sin conductor y sin reglas claras de manejo, y ese vacío a estas alturas ya no es técnico, es la raíz del problema. Esteban Najas, Primicias. Desde el balcón de un hotel de Oslo, la Premio Nobel de la Paz de este año, María Corina Machado, saludó a la multitud. La líder opositora venezolana viajó a la capital noruega, pero no llegó a tiempo para asistir al acto. Este viaje ha sido una decisión que ha provocado sentimientos encontrados en su país, donde mucha gente la ha apoyado precisamente porque no ha abandonado su patria. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa Machado recogió el Premio Nobel de la Paz. El acto se convirtió en una manifestación a favor de la democracia y de protesta contra el gobierno venezolano, en la que los participantes escucharon hablar de los abusos documentados contra los derechos humanos de los opositores al presidente Nicolás Maduro. 13 personas recibieron sus premios Nobel en la capital sueca el jueves por la noche. A la ceremonia asistieron unos 1.500 invitados, entre familiares de los galardonados, antiguos laureados, miembros de la familia real, representantes de las instituciones que conceden los premios, miembros del gobierno y del Parlamento suecos y representantes del cuerpo diplomático. I thank the building of the Swedish Academy and the dear light falling into that room as the final decision was being. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que las fuerzas navales estadounidenses se han incautado de un petrolero frente a las costas de Venezuela, mientras aumentan las tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La incautación fue dirigida por la Guardia Costera de Estados Unidos y apoyada por la Armada. Trump no ofreció detalles adicionales, pero dijo que Estados Unidos se quedaría con el petróleo a bordo del barco. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large, largest one ever seized actually, and other things are happening. El gobierno de Venezuela condenó el secuestro en un comunicado calificándolo de robo flagrante y acto de piratería internacional. El uso de fuerzas estadounidenses para tomar el control de un buque mercante es increíblemente inusual y marca el último impulso de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro. La incautación sigue una serie de ataques mortales contra presuntos barcos de contrabando de drogas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico Oriental, una campaña que se enfrenta a un creciente escrutinio del Congreso. Ucrania se dispone a presentar su última propuesta de paz a los negociadores estadounidenses, lo que supone un intento del presidente Volodymyr Zelensky de equilibrar la defensa de los intereses ucranianos y mostrar a Trump que está dispuesto a llegar a compromisos. Zelensky entregará la propuesta justo un día después de que líderes y funcionarios de unos 30 países se reúnan para mantener conversaciones sobre los esfuerzos de Kiev para poner fin a la guerra con Rusia en términos aceptables. Washington se ha propuesto alcanzar un compromiso rápido con la esperanza de poner fin a la invasión rusa a gran escala. Sin embargo, esto ha dejado a Kiev con poco margen de maniobra. El plan elaborado por Estados Unidos, que se presentó el mes pasado, fue recibido inicialmente con críticas generalizadas por ser demasiado favorable a las demandas rusas. Los aliados europeos de Ucrania respaldan ahora los esfuerzos de Zelensky por garantizar que cualquier acuerdo sea justo y al mismo tiempo tenga en cuenta los intereses europeos en materia de defensa. Trump lleva tiempo pidiendo elecciones en Ucrania, alegando que Zelensky utilizó la guerra como excusa para no presentarse ante los votantes.
La hija de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha aceptado el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre este miércoles, después de que las autoridades dijeran que Machado no asistiría a la ceremonia. Machado ha estado oculta y no se la ha visto en público desde enero, cuando fue detenida brevemente tras unirse a sus partidarios en una protesta en Caracas, la capital venezolana. She wants to live in a free Venezuela, and she will never give up on that purpose. That is why we all know, and I know, that she will be back in Venezuela very El soon. Instituto Nobel concedió el premio a Machado por su lucha para lograr una transición democrática en Venezuela. Ganó unas elecciones primarias en la oposición y pretendía desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió presentarse. En el periodo previo a las elecciones se produjo una represión generalizada que incluyó inhabilitaciones, detenciones y violaciones de los derechos humanos. Funcionarios de derechos humanos de la ONU y numerosos grupos de derechos humanos independientes han expresado su preocupación por la situación en Venezuela y han pedido que Maduro rinda cuentas por la represión de la disidencia. Los verdes europeos se reunieron en Lisboa para definir su estrategia para los próximos meses y años. La agenda climática ha perdido protagonismo y ahora el grupo de la izquierda progresista quiere posicionarse como el último bastión contra la regresión en Europa. Today we face resistance for our policies, not only from the extreme right, but also from the right. The question of this betrayal goes much farther than the ecology. It touches democracy, it touches the European institutions, it touches Europe, it touches values. And I believe that this is the message that we would like to send here from Portugal. That we need, together with the progressives, to push forward our agendas, not only to save the environment, but also to save the European project. La vivienda, un problema crítico en Lisboa, fue uno de los temas principales y el portavoz de Libre, partido miembro de los Verdes Europeos, abogó por una respuesta transversal en toda la Unión. A crise da habitação está intimamente ligada com o mercado interno, nomeadamente financeiro, por um lado, e com a liberdade de circulação. Portanto, é absolutamente evidente, mais evidente ainda do que no tempo da pandemia, que a Europa deveria ter um papel na saúde, que a Europa, desde o início, deveria ter um papel na habitação. É impossível construir aquilo a que sempre chamámos a casa comum europeia sem termos casas para os europeus comuns, que os europeus comuns possam pagar. E aqui em Lisboa nós estamos no epicentro da crise da habitação. En vísperas de una huelga general en Portugal por el nuevo paquete laboral del gobierno, los derechos de los trabajadores también estuvieron en el punto de mira. At a time when you face a general strike next week, it's so important that we stand against zero-hour contracts, that we stand up for the rights that have been hard-won over the last 150 years. We have to move away from zero-hour contracts. We have to ensure that governments do not ignore unions. That is crucial in the years ahead. Nós vamos no Parlamento fazer o máximo por discutir as questões do trabalho onde elas podem ser discutidas em temas positivos que aumentam a produtividade, como a semana de 4 dias, como outros direitos dos trabalhadores, como a participação dos trabalhadores nos conselhos de administração das empresas. Portanto, temas de trabalho que em Portugal ainda não foram implementados, embora sejam sucessos históricos no resto da Europa. E vamos ver, quando a lei for votada, porque este governo não tem a maioria absoluta, quem é que vai estar ao lado deles? E vai ser a extrema-direita. Quedó claro que los verdes europeos pretenden centrarse en soluciones concretas para responder a los problemas reales de la gente. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy en el noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima edición. Que pasen bien. Chao. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.